Shalom Uraja, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 93 de nuestra Masejet. Vamos a terminar la Mishnah que empezamos ayer y vamos a comenzar una nueva Mishnah. Siempre hablando sobre este tema que hemos comenzado a hablar, que es el tema del Pesach Sheni. Es decir, aquella persona que no pudo hacer el Pesach Rishon el 14 de Nisan, la obligación que tiene de realizar el Korban Pesach, el sacrificio de Pesach, un mes después. Vamos a compartir con todos vosotros la página. Muy bien. Y ahora ya que estamos listos, pues vamos a comenzar. ¿Sí? Espero no olvidarme de bajar la página y que todo llegue a buen puerto. Muy bien. Entonces comenzamos ahí donde nos habíamos quedado ayer y nos dice así, Tanur Rabbanan enseñó a nuestros sabios en una vereita. Elu Sheosim et Asheni. Estas son las personas que hacen Pesach Sheni. Nos dice, Azavin ve Azavot. Es decir, aquella persona que tiene una secreción de Zav, hombre o mujer, o la persona que tiene tzaraat, esa enfermedad que estaba causada por el lashon hara, ya sea hombre ya sea mujer. Venidot, hubo alenidot, o una mujer que está nida, o un hombre que tuvo una relación con una mujer nida, que también se impurifica. Vea yoldot, y las mujeres que acaban de dar a luz. Todos ellos, todos estos casos son casos en los cuales se tiene una impureza que dura 7 días por lo menos. Es decir, tiene una impureza larga. ¿Sí? Vea shogegin, vea nusin, vea mezidin. Es decir, las personas que son shogeg, es decir, que se equivocaron. No se acordó que era el 14 de Nisan y que era víspera de Pesaj. Entonces, por lo tanto, no llevó el Corban Pesaj. Vea nusin, o las personas que por fuerza mayor no pudieron llevar la ofrenda. Es decir, que iban de camino y de repente se derrumbó una montaña y no tenía cómo llegar. Vea mezidin, o las personas que a propósito no hicieron el Corban Pesaj. Vetame, y la persona que esté impura por un muerto, Shaya Bederech Rejoka, o la persona que está en el camino lejos. Entonces, pregunta de Gemara, Imken, espera, si tú me estás dando esta lista que me estás dando ahora, todos estos no hacen sí hacen el Pesach Sheni. La mane de Mártame, ¿para qué me dices la persona que esté impura? Y pregunta la Gemara y dice, o sea, la Gemara rechaza esta pregunta. Perdón, y dice, la mane de Mar, ¿por qué decimos tamé? Seguro que hay que decir tamé. De Ibae lemeevad barishon. Lo shavkinale. ¿Por qué menciona específicamente la persona tamé? Porque si esa persona viniese, a realizar el Pesach Rishon, no le iban a permitir. Entonces, yo que hubiese pensado que como no le iban a permitir, está exento. Entonces tenemos que preguntar, la manemar beder rejoca. Entonces, ¿por qué dice beder rejoca, la persona que está lejos? Es decir, ahí no habría hidush, no habría novedad. ¿Por qué? Porque a lo mejor podríamos decir, como dijimos ayer, que la persona no puede llegar, pero puede mandar a alguien a hacerlo en su nombre, y si él va a llegar a la noche, puede comer de Corban Pesach. Entonces dice, responde la Bereitá y dice, ¿cuál es la novedad? Le portó, es decir, si, perdón, esa persona que estaba en el camino queda exento de caret, Ujman de Amar, Ursa, y va según el punto de vista de Rav Nachman, que dijo que si llega a hacer que otra persona le ofrezca el Corban Pesach por él, ese Corban Pesach va a ser válido mientras se lo pueda comer en la noche. Muy bien, nos dice la Gemara Beisha, Basheni, Mimihaiba. Dice, y espérate, ¿y acaso la mujer está obligada en el Pesach Sheni? ¿Tiene una obligación? Es decir, tú me estás diciendo aquí en la lista, ¿qué me dijiste? Las Zavot, las Metzoraot, las Nidot, las Yoledot, todos estos son mujeres, ¿sí? Beatania, pero si hemos aprendido en una vereita, Yahol lo Yehu Osin et Hasheni, el Atamenefe Shaya Beder Rejoka. A lo mejor podría ser que el Pesach Sheni solamente lo hacen las personas que estén impuras por un muerto o que están en un camino lejano. Zabin, Umetzorain, Ubo Alenidot, Menain. Ahora, la persona que es Zab o que es Metzorá o que tuvo una relación con una mujer nidad, ¿de dónde sabemos que también tienen que hacer Pesach Sheni? Talmud Lomar, de lo que dice el versículo, Ish, Ish. Ah, ¿cómo dice el versículo? Ish.
Ish es solamente lenguaje masculino. ¿De dónde tú me vienes a decir las Zabot, las Metzoraot, las Nidot, las Yoledot? ¿Sí? Responde la cámara y dice, lo Kashya, no hay dificultad. Ha, Rabbi Yossi, ha, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Es decir, aquel que dice que todas ellas también tienen que hacer Pesach Sheni, es la opinión de Rabbi Yossi, que dice que también se le puede hacer Pesach Sheni a la mujer por sí sola. Ahora, los que dicen que no, solamente hombres, es la opinión de Rabbi Yehuda. Y la de Rabbi Shimon, como vimos ayer, sí que decían que era reshut, que era algo opcional. Muy bien. Tanu Rabanán, perdón, aquí, aquí. Muy bien. Entonces, ahora seguimos aquí, donde hemos marcado, y dice así, Tanu Rabanán, enseñaron nuestros sabios en una vereitá. Es decir, ahora la Gemara va a tratar de entender sobre cuál de los dos Pesaj fue dicha la ley de que la persona es caret, es decir, tiene una muerte espiritual en caso de que no haga la ofrenda. Dice así, Hayav caret a la rishon. Es decir, la persona, si no hace el primer Pesaj, es ahí donde es penible o pasible de la pena de caret. Hayav caret a la sheni, y también, si no hace el Pesach sheni, también tiene la pena de caret. Dice Rabbi, esta es la opinión de Rabbi, es decir, tanto por el Pesach Rishon como por el Pesach Sheni, la persona es caret. ¿Qué quiere decir? Que si una persona no hizo el Pesach Rishon y entonces es caret, y tampoco hizo el Pesach Sheni, es dos veces caret, por así decirlo. Rabbi Natan dice, Hayav caret a la Rishon. La persona tiene la pena de caret por el Pesach Rishon, por no haberlo hecho. Upatur a la Sheni, y está exento de la pena de caret sobre el Pesach Sheni. Quiere decir que si se equivocó en el primer Pesach y a propósito no hizo el Pesach Sheni, estaría exento de la pena de caret. Rabbi Hanina ben Akiva dice, tercera opinión, Rabbi Hanina ben Akiva dice, Af al Rishon eno hayav karet, ela imken lo asa et sheni. Es decir, al Rabbi Hanina nos dice algo más interesante. Dice, no, incluso el Pesach Rishon no tiene pena de caret, a no ser que no haya hecho el Pesach Sheni. ¿Qué quiere decir? Que si no hizo el Pesach Rishon, pero sí hizo el Pesach Sheni, entonces no tiene, o sea, no hizo el Pesach Rishon a propósito, pero sí hizo el Pesach Sheni, no tiene caret del todo. Ahora, no hizo el Pesach Rishon a propósito y tampoco hizo el Pesach Sheni a propósito, entonces ahí es donde recibe caret por el primer Pesach. Entonces, ahora viene la Gemara y dice, Veazdu, Letamayu, es decir, Rabbi y Rabbi Natán van según su punto de vista. De Tania, como se enseñó en una vereita. Ger Shenit Gayer Ben Shene Pesachim. Vejen Katan Sheigdil Ben Shene Pesachim. Ah, tenemos dos casos. El primer caso es el caso de una persona que hizo conversión. Cuando completó su conversión, entre Pesach Rishon y Pesach Sheni, vamos a decir el 25 de Nisan. Bien, el 25 de Nisan ya pasó Pesach Rishon y todavía no llegó Pesach Sheni. Cuando había que hacer Pesach Rishon, esa persona no estaba obligada. Entonces, por eso no hizo Pesach Rishon. Ah, entonces, ¿tiene la obligación de hacer Pesach Sheni o no tiene? Entonces, ahí está la discusión. Dice, o un niño pequeño, es decir, una persona, un niño que cumple años el 25 de Nisan. Es decir, que cumple 13 años el 25 de Nisan. Cuando era el Pesach Rishon no estaba obligado porque todavía no era Bar Mitzvah. Pero cuando va a llegar el Pesach Sheni sí que está obligado. Entonces, ¿qué va a tener que hacerlo? El Pesach Sheni porque no hizo el Pesach Rishon, pero ahí no estaba obligado. Entonces nos dice así. Dice, entonces, este Ger que hizo su conversión entre los dos Pesaj, o un niño que creció y que tiene su cumpleaños entre los dos Pesaj, y ya se hizo Bar Mitzvah, Hayab Lazot Pesach Sheni tiene la obligación de hacer Pesach Sheni. ¿Por qué? Porque él opina que Pesach Sheni es una fiesta por sí misma, e incluso que no era apto. En el momento del traer el Pesach Rishon, tiene que hacer Pesach Sheni. Libre Rabbi, esa es la opinión de Rabbi. Rabbi Natán que dice, Kol zakuk la rishon, zakuk la sheni, vejol en zakuk la rishon, en zakuk la sheni.
Rabbi Natán dice no. ¿Cómo funciona esto? Aquella persona que tiene la posibilidad de hacer Pesach Rishon y no lo hace, ese es el que tiene que hacer el Pesach Sheni. Pero aquella persona que no tenía posibilidad de hacer Pesach Rishon, porque no estaba obligado a hacer Pesach Rishon, y, y no lo hizo, y ahora sí que tiene la posibilidad de hacer Pesach Sheni, no tiene por qué hacerlo. Entonces dice, Bemaika me plique, ¿dónde está la discusión? Rabbi Sabar, Rabbi opina, Sheni regel bifnei atzmo, que el Pesach Sheni es una fiesta por sí sola. Perdón, Rabbi Natán Omer, ¿qué es lo que Sabar? ¿Qué es lo que opina Rabbi Natán? Sheni tashlumim de Rishon hu. Es decir, que el Pesach Sheni es como una especie de pago por compensación de no haber hecho el primer Pesach Rishon. Pero Tikkun el Rishon lo matkin le. Pero sin embargo, no viene a reparar el Pesach Rishon. Es decir, aquella persona que a propósito no trajo el Pesach Rishon, no le viene a reparar ese hecho. Por lo tanto, va a ser Hayab culpable por el primer Pesach, incluso que hizo el segundo. Y si se equivocó porque por error no hizo el Pesach Rishon, y a propósito no hizo el Pesach Sheni, no tiene la pena de Karet, porque Share en la Sheni Hiyub Bifnei, porque el Pesach Sheni, según Rabbi Natán, no tiene una obligación por sí mismo. Ahora, Rabbi Hanina Ben Akiva, ¿qué es lo que piensa? Es decir, esta era la tercera opinión. Sheni Takanta de Rishon, que el Pesach Sheni es una forma de reparar el Pesach Rishon. Y si hace el Pesach Sheni, entonces va a quedar exento del Karet por no haber hecho el Pesach Rishon. Muy bien, explica la Gemara el origen de esta mahloket. ¿De dónde salen estas tres opiniones? Dice, Ushelostan Mikra Echad Darshu. Los tres, perdón, no sé por qué. Wow. Y los tres lo aprenden de un mismo versículo. ¿Cuál es este versículo? El versículo que está en el libro de Bemidbar dice, Veaish, Sheruta Oru Bederech lo haya. Esa persona que está pura y no está en el camino, ¿cómo explican este versículo? Rabbi Sabar, Vejadal la azot a Pesach benigreta, es decir, y dejó de hacer Pesach, entonces esa persona va a tener Karet, de lo Avid Barishon, es decir, que no hizo el Pesach Rishon. Y esa es la primera parte del versículo. Que aquella persona que evitó de hacer el Pesach a propósito tiene pena de Karet. Y entonces, ¿cómo sigue el versículo? Dice, Inami, y entonces sigue el versículo y dice, Ki, Korban Hashem, lo escribe moado. Es decir, puesto que, ¿qué se entiende? Este ki es lo que nos va a dar todo el juego en la explicación. Es decir, sigue la Torah diciendo ki, quiere decir, Rabbi, perdón, aprende Rabbi que aquí el sentido de la palabra ki es Yainu Dabar Hadash. Es decir, sí, es decir, como algo nuevo. Veno Nesov al Tejilata Pasuk. Y no viene a hablar sobre el principio del Pasuk. Ela, Korban Hashem lo escribe Moado. ¿Cuándo es que no trajo Moado? En el Pesach Sheni. Bien, vamos a leer el versículo entero para saber de qué estamos hablando. Dice así: Veisha Sheru Tahor, Ubederech lo haya. O esa persona que estaba pura y que no estaba en el camino. Vejadal, la azota Pesach, y no vino a hacer el Korban Pesach. Benigreta Anefesh ahí Me'amea. Es decir, va a quedar Karet, ese alma de entre su pueblo. Y dice el versículo: Ki Korban Hashem lo hikribe Moado, porque la ofrenda de Hashem no trajo en su momento. Geto Isa Ishau, su pecado va a cargar esa persona. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Que según la opinión de Rabbi, la palabra ki viene a decir como que es que Korban Hashem lo ikriv, es decir, y si el Korban de Hashem no trajo, ¿cuándo? En el Pesach Sheni, entonces
él va a cargar con su pena. Por eso nos dice que tiene caret el Pesach Rishon y el Pesach Sheni. El Pesach Rishon lo dice explícitamente, Benigretá. Y el Pesach Sheni dice, y si no trajo el Korban Sheni, en Pesach Sheni, entonces Geto Isa va a cargar con su falta. Ahora, pregunta la Gemara y dice, ¿y de dónde tú sabes que la expresión Geto Isa, que va a cargar con su falta, Karetu, es decir, está hablando de que esa persona va a tener Karet? Entonces dice, Kasabar, lo aprendemos de aquello que opina Rabbi. Rabbi opina, Shemegadef Hainu Mebarech Hashem. Uchtiv Bamebarech et Hashem, Venasa Geto. Veay Geto de Aja, Megeto de Hatam, Male Alam Bekaret, Afkan Nami Bekaret. Es decir, tenemos un caso en la Torah que se llama el Megadef. El Megadef, hay una discusión sobre qué se trata exactamente. La primera opinión, que es aquí la opinión, como dice Rabbi, es esa persona que dice Mebarejet Hashem. Lo está diciendo en lenguaje inverso, para no escribir que está maldiciendo a Hashem, dice Mebarej, que está bendiciendo a Hashem. Pero en realidad es lo contrario, o sea, no es que bendice a Hashem, sino lo contrario. Entonces, esa persona que bendice a Hashem, que bendice a Hashem en sentido opuesto, ¿sí? ¿Cómo dice? Benasajeto, y va a cargar con su pecado. Entonces dice, igual que aquella persona que bendice a Hashem tiene caret, entonces aquí también el que carga con su pecado, hablando del Pesach Sheni, también tiene caret. Y por eso dice Rabbi que este versículo está dividido en dos partes. La primera parte es caret para el Pesach Rishon. La segunda parte es caret para el Pesach Sheni. Rabbi Nathan, segunda opinión, ¿qué es lo que piensa? Que el Pesach Sheni es un tashlumin, es solamente un pago por el Pesach Rishon. Pero no viene a reparar a aquella persona que a propósito no hizo el Pesach Rishon. Ahora, ¿cómo lo aprende esto? Sabar, él opina, Vejadal la sota Pesach benifreta. Es decir, que no hizo el Korban Pesach, perdón, y por lo tanto va a tener caret. Eso habla del primer Pesach, de Pesach Rishon. La Torá continúa diciendo y dice, Dehai ki lashon, deja, este lenguaje de ki, porque dice el versículo ki, et korban Hashem lo ikriv. ¿Qué quiere decir ki? Puesto que, ¿por qué es caret? Puesto que el korban de Hashem no trajo. Vea que Kamar Rahaman, y esto es lo que quiere decir la Torá. Deja korban Hashem lo ikriv moado barishon. Es decir, que puesto que la persona no trajo el korban en el Pesach Rishon, por lo tanto es caret. Bien, muy bien. Pregunta la Gemara. Ah, pero entonces, ¿cómo vas a hacer con el final del versículo que dice Geto Isa y Shaú, que va a cargar con su falta a esa persona? Es decir, tenemos el caso del Megadef, en la Gedera Shabbat, la enseñanza de Geto Isa con Geto Isa. Entonces, ¿cómo haces? Kasabar, dice Rabinatan, ¿qué es lo que opina? Megadef lav hainu mebarejet Hashem. Rabinatan, ¿qué es lo que piensa? Que el Megadef no es el que bendice a Hashem en sentido figurado, sino que es que aquella persona que va a venir a cantar y a alabar a una bodazara, a una idolatría. Y esa es la prohibición de Megadef et Hashem. Entonces, ¿cómo vamos a saber que el Mebarech Hashem ahora sí tiene un din de caret? Vegamar hay geto de hatam, me hay geto de aja. ¿Qué es lo que hace? Aprende el het, la palabra geto del Mebarech et Hashem, del geto de aquí, igual que el Korban Pesach. Si no haces, entonces geto isa quiere decir que eres caret. Entonces también en el Mebarech Hashem, entonces geto, benazá, geto, también se refiere a caret. Es decir, está haciendo la misma Gezerah Shabbat, pero al revés. Muy bien. Dice geto de hatam, mai geto de aja, ma aja bekaret, afatam bekaret. Igual que aquí, geto hace referencia, su pecado hace referencia que va a tener un castigo de caret, entonces ahí también la palabra geto se refiere a que va a tener castigo de caret. A ver, la Bijanina ven aquí va, ven acá bien. La Bijanina ven acá, ¿qué es lo que dice? Sabar, Bejadar la sota Pesach benijreta. Es decir, él opina que el versículo y no quiso hacer el Corban Pesach y entonces tendrá caret.
¿Y cuándo le va a ocurrir este caret a él? Y en caso de, es decir, cuando dice ki, dice y. En caso de que el Corban Hashem no lo traiga en su momento. ¿Cuál es su momento? El Pesach Sheni. Por eso, la Vijanina Macabia dice que la forma de completar el caret del Pesach Rishon es cuando uno hizo el Pesach Sheni. Muy bien, pregunta la Gemara. Por último, para acabar con esta Mishnah y esta Sugiyá, dice, Behai Geto Isa Maya Bitle. Entonces, la Vijanina ben Acabia, ¿qué es lo que va a hacer con Geto Isa? Su pecado va a cargar. ¿Sí? Que aprendimos que era para decir que Geto era con caret. Entonces dice que de Amarán, es decir, como ya dijimos, que viene a enseñar el caret del Mebarejet Hashem. Eso es lo que opina la Vijanina ben Acabia. Ahora, como conclusión, la Gemara nos trae todas las posibilidades. Y dice así. Ilka, por lo tanto, Hezid Bazé u Bazé, una persona que a propósito no hizo ni el Pesach Rishon ni el Pesach Sheni, libre a Kol Hayab, según todo el mundo, tiene caret. Uno. Shagag Bezé u Bazé, la persona por error no hizo el Pesach Rishon y por error no hizo el Pesach Sheni, libre a Kol Patur, todo el mundo está de acuerdo que está exento de caret. Hezid Barishon, Beshagag Basheni. Ahora, a propósito no hizo el Pesach Rishon, pero se olvidó de hacer el Pesach Sheni. Le Rabbi u le Rabbi Natan Mehayev Karet. Para Rabbi Natan, tiene pena de Karet. Porque ellos no opinan que el Pesach Sheni es la reparación del primero. A la Rabbi Hanina ben Akavia, Patur, para Rabbi Hanina ben Akavia es Patur, está exento. Que van, se Pesach Sheni, Rishon, porque el Pesach Sheni viene a reparar el hecho de no haber hecho el Pesach Rishon. Shagag Barrishon, último caso, dice, la persona se olvidó en el Pesach Rishon, Vezid Basheni, y a propósito no hizo el Pesach Sheni. Le Rabbi, según la opinión del Rabbi, que dice que hay caret en el Pesach Sheni, Hayav caret, tiene la transgresión, tiene el castigo de caret. Le Rabinatan le Rabijanina ben Akavia patur, pero para Rabinatan y para Rabijanina ben Akavia está exento de caret. ¿Por qué? Porque el castigo de caret solamente fue dicho, según ellos, para el Pesach Rishon. Muy bien, vamos a ver entonces, ahora sí, pasamos a la siguiente Mishnah. Hemos hablado y hemos dicho que esa persona que estaba en un camino lejos. Bien, ¿cuánto se considera que la persona está lejos? Es decir, ¿cuánto es la distancia para decir, esta persona está lejos y por lo tanto, si no hizo el Pesach Rishon, tiene que hacer el Pesach Sheni? Dice así, eso y deres de Joká. ¿Cuál es un camino lejano? ¿Sí? Para que se encuentre exento de hacer Pesach. Dice, Minamodin Belahutz. Es decir, desde el Modi'in hacia afuera. Es decir, la oficina de información turística que hay en la puerta de Jerusalén. No, no, esa es broma. Esto ya es tema de Purim. Minamodin, ¿qué quiere decir? Hay una ciudad que se llama Modín, no seguramente no es el Modín de hoy en día, era una ciudad que está a unos 15 kilómetros de Jerusalén. Dice, desde Modín hacia afuera. Ujmidata lejos Ruach. Y de esta misma distancia, desde Jerusalén hasta Modim, en todas las direcciones. Bien. Esta es la palabra de Rabbi Akiva, de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, nombre Rabbi Eliezer dice, mi iskupat azara velahutz. Es decir, incluso desde la iskupa de la azara, es decir, desde la muralla que rodea la azara, el monte del templo, hacia afuera. Eso ya se llama que estás lejos. Muy bien. Ahora dice amarle Rabbi Yossi. Entonces le dijo Rabbi Yossi, le fija, Nakud al Hei Lomar Lomi Pene Sherako Gvadai. Ela me iskupata azara belahut. Es decir, en la Torá, bien, la palabra Ubederach Rejoká aparece con Nekud. Bien, perdón, quería verificar esto, no lo puedo verificar antes. Bamidbar Tet Yud Gimel. Bien, el versículo que está en Bamidbar, en la parashá de Bealotejá, sabemos que en la Torá la tradición nos indica que hay palabras que se escriben de manera especial. Bien, muy bien.
Yud Gimel. Algunas palabras se escriben con letras más grandes, otras se escriben con letras más pequeñas. Todas esas otras palabras se escriben de una manera, se leen de otra. A algunas le falta alguna letra y se lee aún así esa letra. Todo eso es lo que se llama Yesh Masoret Ba Mikra. ¿Sí? Es decir, que hay una tradición de cómo hay que leer la Torah y de eso se aprenden cosas. Bueno, pues de la misma manera hay palabras que aparecen en la Torah punteadas. ¿Qué quiere decir punteadas? Que encima de las letras tienen un puntito. וחדל מלעשות הפסח ונחלטה הנפש ההיא ובדרך לא היה וחדל לעשות הפסח. No, no es este pasuk, no es este pasuk, perdón, es el pasuk que dice lo haya jadal de rejoca. De rejoca, aquí está el puntito rejoca, no sé si se va a ver. Voy a quitar un momento el filtro, a ver si se puede ver. No sé si se ve. Realmente está muy pequeño. Rejoca. Ahí. No sé si se ha llegado a ver o no. Rejoca aparece con un punto encima de la hey. Eso se llama mapik. Bien. Y nos viene a enseñar. ¿Sí? Rashi nos explica en su lugar que esos puntos vienen a decirnos si hay que leer toda la palabra o solamente una parte de la palabra o la mayoría de la palabra. Bien, si hay minoría de puntos, mayoría de puntos, bueno, tiene su técnica de aprendizaje. Lo único que quería era que viésemos qué significa esto del mapik. Entonces nos dice, Rabbi Yossi le dijo, por lo tanto hay un puntito en la hey para enseñarnos que rejoká no quiere decir que realmente está muy lejos, sino que simplemente con estar desde la Iskupá hacia afuera ya se considera que esa persona está exenta del Pesach Rishon y tiene que hacer el Pesach Sheni. Muy bien, nos dice la Gemara. Dice así, Amaru Oula, dijo Ula, Mina Modi'in le Yerushalayim. ¿Cuál es esa distancia que hay desde Modi'in hasta Jerusalén? Hamisha Asar Milin Havia. Hay 15 milín, ¿sí? Un mil es aproximadamente un mil, es un kilómetro aproximadamente, ¿de acuerdo? Hamisha Asar Milin Havia. De Sabarle, ¿qué es lo que opina Ula? Hija de Amar Rabba Barbarjana, Amar Rabbi Yohanan, como aquello que dijo Rabba Barbarjana en nombre de Rabbi Yohanan. Kama Mahalaja Adam Beyom. ¿Cuánto es la distancia que puede caminar una persona normal, promedio, durante el día? Es decir, en el tiempo de Nisan, ¿verdad? Que es cuando se iba a Jerusalén para Pesach, o en el tiempo de Tishri, que es cuando se iba para Sukkot. Y además son los momentos de la primavera y del otoño, en el cual la noche y el día son equivalentes. Le dice, ¿cuánto es eso que puede caminar? Asara parsaot, 10 parsaot. ¿Cuántos son 10 parsaot? Son 4 milín. Es decir, un parsá son 4.000, es decir, 10 parsot son 40.000. Bien. Me alota shahar adanesa jamá. Ahora, ¿cuánto va a caminar desde la alota shahar desde el alba hasta la salida del sol? ¿Por qué? Porque en ese tiempo el sol no pega fuerte, entonces va a poder caminar más. ¿Cuánto va a poder caminar? Es muy poquito tiempo, va a caminar mucho. Hamisha milín, en ese tiempo puede caminar 5 milín. Ahora, Mishekiata Hamat, etcétera, Kohabim. Lo mismo pasa desde la puesta del sol hasta la salida de las estrellas. También son aproximadamente 20 minutos, 25 minutos. ¿Sí? ¿Cuánto va a poder caminar en ese momento? Va a poder caminar otros 5 milín, otros 5 kilómetros. Pashule, Tlatín. Entonces, ¿cuánto nos queda? Nos quedan 30 kilómetros, ¿verdad? Dijimos que tenía 40 en total, es lo que puede caminar la persona. 5 le quito por la mañana, 5 le quito por la tarde. ¿Qué me quedan? Me quedan 30 kilómetros. Para esos 30 kilómetros, ¿qué va a caminar? 15 en la mañana,
hasta mediodía y 15 desde el mediodía hasta la puesta del sol. Bien, ¿qué es lo que queda? Que el tiempo en el cual la persona podía hacer Corban Pesaj es a partir del mediodía en adelante hasta la puesta del sol. Quiere decir que ahí tiene 15 kilómetros. Si yo estoy lejos de Jerusalén 15 kilómetros, quiere decir que no voy a llegar a tiempo para, para hacer el Corban Pesaj durante el día y por lo tanto esa es la distancia que fija ULA. Muy bien. Ula le taame. Y ahora Ula dice esto según su punto de vista, de Amar Ula, que dice Ula. Es de Hu Derech Rejoka, que se llama un camino lejano. Kol She'en Yahol Leikanes Beshaat Shechita. Dice, pero esto es según la opinión de Ula. ¿Por qué? Porque Ula opina que ¿qué se llama una persona que está Bederech Rejoka? Toda persona que no puede llegar a tiempo para hacer la Shechita del Korban Pesach. Vamos a ver que hay otra opinión que dice, no, aunque yo no llegue a tiempo de hacer Corban Pesaj, yo puedo llegar a tiempo para comer el Corban Pesaj. ¿Cuándo puedo comer el Corban Pesaj? A partir de la noche hasta medianoche o hasta el final de la noche. Depende si es, hay también discusión sobre eso. Pero a priori lo más pronto que va a ser hasta la medianoche. Bien, entonces tengo desde el mediodía hasta la medianoche, tengo 24 horas solares para llegar. ¿Sí? ¿Y cuánto camino en un día? 40 milín. Así que seguramente podré llegar, bien, si me encuentro a 15 kilómetros de Jerusalén al mediodía. Muy bien, entonces nos dice así, Amar Mar, dijo el Mar, que es Rabbi Yohanan, me alota shaharat hameshet milín. Dijimos que desde el alba hasta la salida del sol, la persona puede caminar 5 milín, 5 kilómetros. ¿Cómo lo sabemos esto? Menalan, Dichtiv, porque está escrito, Ujmo ashachar ala, vayaitzu amalachim, es decir, cuando los ángeles estaban eh, en donde Lot, en Sedoma, bien, llegó el alba, ¿y qué hicieron los ángeles? Apresuraron a Lot, le dijeron, vamos, date prisa, que ya va a llegar el castigo de Hashem sobre estas ciudades. Entonces lo apresuraron. Ahora, ¿qué está escrito después? Uchtiv, y está escrito, Hashem yatza al ares, velot batzoara, que cuando el sol salió sobre la tierra, Lot le llegó a la ciudad de Zoar, que era donde iba a esperar. Bien, entonces, ¿qué vemos? Que desde el alba hasta que llegó a Zoar, hasta la salida del sol, Lot pudo caminar desde Sedom hasta Zoar. Bien, ahora Amar Rabbi Hanina, dijo Rabbi Hanina, le di Hazel li au atra, le había Hamishamilin. Y una vez vi esa distancia, estuve en ese lugar y vi la distancia que había, y había 5 kilómetros. Muy bien, entonces dice la Gemara, dice Gufa. Justamente Amarula, esto es lo que dijo Ula, es de Ud de Rejoca, que se llama un camino lejano. Kol Sheen Yahol Likanet Beshat Shechita. Todo aquel que no puede llegar a tiempo para entrar en la Zara hasta el momento en el momento en el que se puede hacer Shechita. Rabbi Yehuda Amar, como dijimos, la otra opinión, ¿cuál es? Es la de Rabbi Yehuda, que dijo, Kol Sheen Yahol Likanet Beshat Achila, en el momento en el que se debe comer el Korban Pesach. Muy bien, es decir, ¿qué se llama Derech de Juca? Toda esta persona que está tan lejos de Jerusalén al mediodía que no le va a dar tiempo de llegar hasta que se acabe el tiempo en el cual se puede comer el Corban Pesach. Que para Rabbi Akiva es por ley de la Torah toda la noche, y los sabios dicen que hasta medianoche. Y para Rabbi Elazar ben Azariah, según la Torah, es hasta la medianoche. Muy bien. Amarle Rabba Leula, le dijo Rabba Ula, le dida, según tu punto de vista, es difícil. Ule Rabiuda Kasha, y según el punto de vista de Rabiuda, también es difícil. Porque le didas Kasha, según tú, tenemos una dificultad de Amarta, Koshen, Yahulikanet, Beshaat, Shechita. Todo aquel que no puede llegar a la Sarazara durante el tiempo de la Shechita, es decir, si estoy en el mediodía, estoy a más de 15 kilómetros de Jerusalén, no me va a dar tiempo de llegar antes de la puesta del sol, y entonces esa persona se llama que sabe de la Rejoca. Veja, temesheres, pero tenemos el caso de la persona que está impura por un reptil, de en yahol likanes beshaat shechita,
que no puede entrar a la Zara en el momento en el que están haciendo la shejita, porque está impuro, ¿sí? Tiene que hacer tevila y tiene que esperar que llegue la noche. Entonces él nunca va a estar presente en la Zara en el momento en el que se hace la shejita. La Marta, y tú dijiste, según Ula, Shohatim Bezorkin al Tamesheret, que se puede hacer shejita y tirar la sangre en el altar por un Temesheret. ¿Qué se desprende de aquí? Que según Ula, en sí mismo, Joser Alijot Likanes la Adara, Eno Nechshav, Keder Rejoka. Es decir, que esa persona que no llega a entrar en la Adara en el momento de la shejita no se le considera que está lejos de Kasha, y es una dificultad. Ahora, la viuda, Kasha, pero para la viuda también tenemos una dificultad. De Amar, pues dice la viuda, Koshen, Yahulikanes Beshaat Agila, toda aquella persona que no puede llegar a tiempo a Jerusalén para comer del Corban Pesach, es decir, hasta la medianoche, vamos a decir, perdón, Veja Tamesheres, Yahulikanes Beshaat Agila. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí que tenemos al Temesheretz, al impuro por un reptil, que sí puede entrar en el momento de comer. ¿Por qué? Porque ya se hizo de noche. Amar. Y así también dice la viuda, que está en discusión sobre Ula. Y opina, en Shohatim Bedorkim al Temesheretz, que no se puede hacer shejitán ni tirar la sangre por un impuro por causa de un reptil. De amarle, entonces le responde Ula y le dice, lo le didi kasha, velo le rabiuda kasha. Dice, no hay dificultad ni para mí ni para la viuda. Le didi lo kasha, para mí no hay dificultad. De rejoka, es decir, zedin patur le tahor, es decir, es la distancia para hacer exento a la persona que está pura. Vender rejoka le tame, pero no hay una ley de estar lejos en el camino para una persona impura. ¿Por qué? Porque la exención, es decir, estar exento del Derech Rejoká es únicamente en el momento en el que se hace, eh, perdón, Beshat Asiyah, el momento en el que se hace el Corban Pesach, que la Torá unió Derech Rejoká con Bejadal Azota Pesach, es decir, lo que está lejos con el hecho de hacer el Corban Pesach. Es decir, que tiene el mismo concepto. Bejol Derech Rejoká נחשב אם היה בשעת עשיית בדרך רחוקה. Entonces, por lo tanto, se considera una persona que está lejos en el camino, aquella persona que está lejos en el camino en el momento en el que se está haciendo la boda, es decir, el servicio del Corban Pesach. Por lo tanto, si puede llegar hasta la Azara en el momento en el que todavía se puede comer, Hayab, ¿sí? Tiene que hacer el Pesach Sheni porque se le considera que está en vender el Rejoka. Abal, siempre le va a quedar a esta persona la posibilidad de enviar un shaliach, ¿sí? Y que hagan shejita por él y en la noche comer de ese Corban Pesach. Bien, vamos a avanzar unas pocas líneas en la página siguiente para acabar nuestro estudio de hoy. Y entonces nos dice así, dice, Vele Rabiudá y según Rabiudá, lo calla, tampoco hay dificultad. ¿Por qué? Tame sheretz de Rahamana Dajie, Yechtiv Ish Ish Kieta Melanefesh, es decir, el caso del impuro por el contacto con un reptil, la Torah mismo lo rechaza. ¿Por qué? Porque la Torah nos dice, en cuanto al Corban de Pesach Sheni, Ish Ish, el hombre, Kieta Melanefesh, que esté impuro por el contacto con un muerto. Y lo askinan, Shechal Shevi Shelo, Liyot Pesach. ¿Acaso no estamos diciendo que hemos caído sobre un caso en el cual el séptimo día de la purificación de esa persona era justamente la víspera de Pesach? Entonces dice, Filuaji, Amar Rahamanal Litze. Incluso en ese caso, la Torah nos dice que esa persona tiene que pasar al Pesach Sheni. Nos dice así para acabar, Tanur Rabanán, enseñó nuestros sabios en una veleitá, allá Omed Juz le Modi'in, Veyaholikanes. Una persona se encuentra a las afueras de Modín, es decir, más cerca incluso, dentro de ese límite, desde Jerusalén hasta Modín, y puede coger y entrar, Basus, Peradim, montar en un sus, en un caballo, en una yegua, o en un asno. Yahol y Hayab, ¿acaso vamos a decir que va a ser culpable de Karet?
Si no lo hizo, Talmud Lomar. Entonces ven y aprende del versículo y dice, Ubederech lo haya, Baala haya bederech. Es decir, en el camino no estaba, pero ahora está en el camino. Entonces, puesto que está fuera, si estuviese fuera de Modi'in, se le llamaría Derech Rejoka. Ahora dice, allá Omed estaba Lifnir Mina Modi'in. Perdón, en el caso primero estaba más allá de Modi'in. Pero podía coger un caballo, ¿sí? Ah, pero ¿eso qué quiere decir? Dice, perdón, Ubederach lo allá. Esa persona no estaba en el camino, ¿sí? Pero esta persona sí, realmente sí estaba en el camino, porque ya estaba en el caballo, camino de. Ahora, el segundo caso que dice, Hayao Medlifnim Mina Modin, la persona estaba dentro, en el espacio entre Jerusalén y Modin, es decir, más cerca. En Yahol Likanes, ni Pene Gemalim, Ukronot, Hame Akebototo. Y la persona no puede llegar. ¿Por qué? Porque va con toda la familia. Y la familia se mueve lento. Y la familia tiene carruajes, y tiene camellos, y tiene. ¿Y cómo va a hacer para moverlos a todos? No se quiere mover. Entonces, ¿qué vamos a pensar? Yahol lo yeja ya. A lo mejor vamos a decir que la persona no tiene caret. Porque, a fin de cuentas, él estaba en menos de 15 kilómetros y podía llegar, ¿verdad? Tenía la posibilidad de llegar. Talmud Lomar. Entonces, dice el versículo y dice, Ubederech lo haya, veare lo haya baderech. Y he aquí que este no estaba en el camino. ¿Por qué? Porque estaba parado esperando que se muevan. ¿Qué quiere decir? Que en ese caso, ¿qué tenía que haber hecho? Que tenía que haber cogido él y avanzar más rápido para llegar a tiempo, hacer el Corban Pesach para toda su familia y que después que llegasen tranquilamente y pudiesen comer del Corban Pesach. Entonces, hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Mañana empezaremos una nueva sugiá que tiene que ver con otros temas también relacionados con el Pesach Sheni. Hasta aquí llegamos, que tengamos una buena noche, Hizku Veinzu. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem.